Martes 16 de enero, amigos televidentes, buenas noches y gracias por acompañarnos a la emisión estelar de Noticias 7. Fer, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo andás? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Un gusto acompañarlos en esta noche acá en nuestro noticiero estelar y acá arrancamos con nuestra oferta informativa. Atención, hace pocos minutos el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, informó que Daniel Salcedo Bonilla fue detenido en Panamá. Salcedo es uno de los 39 procesados dentro del caso Metástasis. Según la Fiscalía, en este caso era conocido como alias Bellito, a causa quien se lo acusa de autor de delincuencia organizada, pues era quien le ayudaba a Leandro Norero a conseguir armas y también planificaba delitos contra la administración pública. La Fiscalía indicó que Salcedo habría evadido a las autoridades tras las advertencias de los allanamientos que se hicieron en redes sociales. Recordemos que el pasado 5 de enero la justicia ratificó la sentencia de 13 años de prisión contra Daniel Salcedo y su hermano Noé Salcedo por otro caso de lavado de activos. La Corte Nacional de Justicia iniciará los procesos de extradición conforme a los tratados internacionales. El presidente Daniel Noboa se refirió a la situación que atraviesa el país mediante una entrevista con la cadena internacional Univisión y señaló que se mantendrá la guerra contra el terrorismo hasta recuperar la paz. Para ello mantiene contacto con los Estados Unidos. Escuchemos. Estamos en contacto directo con la Secretaría de Estado de los Estados Unidos y es importante que entiendan que esto es un problema global. Esto no es un problema solo en el Ecuador. La droga que sale del Ecuador, estos grupos narcoterroristas terminan pues en su mayoría en Estados Unidos o en Europa. Entonces necesitamos ayuda de los países donde son el destino del producto para tener seguridad aquí interna, porque lo que más le afecta a la población es la violencia que trae el narcoterrorismo. Por los últimos disturbios registrados en las cárceles del país, el Consejo Metropolitano de Quito exhortó a las autoridades nacionales a retirar los centros de privación de la libertad del casco urbano. En el sector de la cárcel del Inca, esto al norte de la ciudad, los moradores del sector creen que esta es una alternativa positiva. En sesión de consejo se exhortó a las autoridades nacionales que se puedan sacar los centros de privación de la libertad en la capital. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, al respecto de esta propuesta dijo que es una decisión que se tomaría a largo plazo. Evidentemente esto no es de la noche a la mañana, ¿no? Sí hemos problematizado el hecho de que ahora que el gobierno tiene esta construcción de otros centros carcelarios, que se atienda a los que en su momento pudieron haber cumplido un rol, pero hoy ya tienen una connotación absolutamente distinta y tenemos 3 enquistados en corazones urbanos. En la actualidad, en el Distrito Metropolitano de Quito, según los datos del SNAI, existen 3 centros de privación de la libertad, uno en el Inca, otro en Chillogallo y uno al norte, en el sector del Condado. Los moradores de la cárcel del Inca tienen opiniones divididas, en su mayoría apoyarían esta propuesta. Ahora yo creo que a la población en general nos afecta de una u otra manera. Ahora, si es que hay esa posibilidad de que las autoridades esto cambiaran a un lugar menos perjudicial para la ciudadanía, sería mucho mejor, pues. Parecería mucho mejor por la seguridad de todas las personas, ¿no?
porque esto, imagínense, implica mucho, hay niños, todo en el sector, ¿no? Eso me parece muy bien. Sin embargo, los comerciantes dicen que se verían afectados. O sea, sí tiene ventajas y desventajas, pero las desventajas vienen más para los comerciantes que estamos cerca de la cárcel. Pero también hay opiniones neutras. Bueno, de que saquen la cárcel de aquí. En vez de la cárcel sería mejor una escuela, algo que le sirva a la gente, porque la cárcel lo único que hace es llenar de conflicto el sector. Por un lado estaría bien porque hay mucho peligro, estamos, como quien dice, encerrados en eso, ¿no? En ese núcleo. Por el otro, sería como que se fuera la seguridad, porque ya no veríamos la seguridad ni la confianza de dejar quizás aquí afuera un vehículo. Sin embargo, el alcalde de Quito recalca que no debe hacerse ilusiones a la ciudadanía, ya que esta aún es solamente una idea. Pero evidentemente sería generarle una expectativa falsa a la ciudadanía, decirle que eso va a tener resolución los próximos días, las próximas semanas. Manuela Bedón, Noticias 7. Y en Quito se han registrado 18 alertas por amenaza de explosivos desde el pasado 9 de enero. El último caso se reportó en los exteriores de una UPC de San Roque, con más de un centenar de dinamita. Veamos. Dentro de esta bolsa blanca había 131 tacos de dinamita y fue colocada la noche del lunes sobre la entrada de la unidad de policía comunitaria de San Roque en el centro de Quito. En buena hora no podía estallar. Hay algunos componentes que hacían falta, entonces estaba de manera incompleta, se podía hablar de un tratamiento artesanal sobre el hecho. De lo contrario, por la proporción, las magnitudes eran descomunales. La carga explosiva fue detonada de manera controlada mientras se investiga su origen. Estas emulsiones son específicas para actividades de minería. Los primeros indicios de trazabilidad revelan cómo habría llegado a la capital para tomar acciones inmediatas. Están ingresando por las carreteras, entonces necesitamos justamente mejorar y coordinar con Fuerzas Armadas ya el cerco externo hacia lo que es Pichincha y también lo que es la ciudad de Quito. La policía ya investiga este hecho intimidatorio, que se convierte en la amenaza de explosivos número 18 en Quito desde el 9 de enero. De estas, nosotros hemos observado también que hubieron alertas falsas. Y es allí donde nosotros tenemos que concientizar a la ciudadanía, porque son 15 eventos falsos de los cuales distraen las actividades de policía. Recordemos que la manipulación de explosivos puede considerarse un acto terrorista y hasta la fecha 488 cargas explosivas han sido decomisadas a escala nacional. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Un vigilante penitenciario de la cárcel de Sucumbíos fue víctima de un atentado mortal, según informó el Servicio Nacional de Atención Integral a Adultos Privados de la Libertad, SNAI. Se trata de Jefferson Q, quien retornaba a su vivienda luego de la jornada laboral en Lago Agrio, cuando sujetos armados lo interceptaron y dispararon al menos 7 veces contra él. El SNAI informó que se ofrecerá la facilidad a las entidades investigativas para esclarecer esta muerte violenta, que se suma a la del agente penitenciario asesinado el fin de semana en la cárcel de Machala. Y la jueza de un tribunal provincial de Pichincha dispuso medidas de protección en favor de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Esto como víctima de intimidación por parte del terrorista y prófugo de la justicia Fabricio Colón Pico. Esta decisión se tomó en el marco del segundo proceso judicial en contra del cabecilla criminal, a quien la jueza le dictó una orden de prisión preventiva. Recordemos que Colón Pico se fugó la semana pasada de la cárcel de Riobamba y hasta la fecha se mantiene en clandestinidad. Una vez que la Subsecretaría de Migración definió los lineamientos para la aplicación del Acuerdo Ministerial 007, que solicita antecedentes penales a ciudadanos que ingresen por las fronteras con Perú y Colombia, ya empezaron los controles migratorios para ciudadanos extranjeros que llegan a territorio ecuatoriano por Huaquillas. Como
Como se evidencia en las imágenes, existe poca afluencia de personas ingresando de manera legal al Ecuador por la frontera sur en Huaquillas. Aquí en el Centro Binacional de Atención Fronteriza, los extranjeros desconocían la medida adoptada por el gobierno de presentar el certificado de antecedentes penales. Me están pidiendo los certificados de antecedentes penales, solo eso, y apostillado, me dice, supongo que debe ser algo como legalizado o algo. No, bueno, me parece muy bien también por toda la delincuencia que está viendo, ¿no? O pasando en estos días. Esta pareja tampoco lo sabía. Sin embargo, la mujer peruana sí lo tenía debido a que ellos van a otro país y solo utilizan el nuestro de paso. Pero su esposo venezolano no lo poseía, por lo que les tocó ir a sacarlo ya que se debe presentar en físico. Sí, bueno, me tomó por sorpresa, pero estoy de acuerdo en que la medida por la situación que está pasando el país, ¿no? Creo que la seguridad de los ciudadanos es primordial, pues, ¿no? De cada país. Rápido, lo que pasa es que yo ya tenía mis antecedentes penales sacados ya en mi país, en Perú, ya los tenía, pero no sabía que acá lo pedían. Pero el panorama en el puente internacional entre Huaquillas y Aguas Verdes es distinto. Allí no existe control de la policía ni del ejército y el flujo de personas extranjeras es considerable. La policía peruana, en cambio, sí hace lo propio. Como se evidencia, exigen la tarjeta andina que los habilita para estar de manera legal. Esta familia venezolana, por ejemplo, que transitaba por el puente, fue prohibida de ingresar al hermano país de Perú hasta que regularicen su entrada. El Contralor General del Estado, Mauricio Torres, informó que se ha detectado 32 informes especiales con responsabilidad penal en contra de servidores del Estado, que representaría al menos 40 millones de dólares. Torres no descartó que estos exámenes puedan estar relacionados al caso Metástasis. La Contraloría constitucionalmente tiene la facultad para hacer controles de los patrimonios de los funcionarios públicos al inicio y final de una gestión. En este sentido, informó que se están realizando declaraciones juramentadas a varios funcionarios y exfuncionarios del Estado. Desde el 28 de noviembre, que yo asumí la Contraloría General del Estado, hasta el día de hoy, que yo he firmado ya 32 informes de indicio de responsabilidad penal con cerca de 40 millones de dólares. Torres no especificó nombres, pero sí adelantó los cargos públicos que se están analizando. Estamos justamente realizando declaraciones juramentadas a generales del Ejército, mejor dicho, de las Fuerzas Armadas, y a otros servidores públicos, incluyendo el expresidente de la República. Todavía no tenemos resultados, pero ya en poco tiempo habrán. Además, informó que existe alrededor de 240 informes con indicios de responsabilidad administrativa y civil. Con un aproximado de 20 millones de dólares que hemos detectado desde el 28 de noviembre hasta la actualidad. El Contralor General del Estado no descartó la posibilidad de que estos exámenes podrían estar relacionados al caso Metástasis, pero lo que sí es seguro, dijo, que colaborarán con las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía. Se va a pedir también el examen a las declaraciones juramentadas de todos los que están implicados. Ya son también, miren, más declaraciones juramentadas, pero estamos prestos para colaborar con la justicia y sobre todo con el país, que lo que necesita es un baño de verdad. Edison Saavedra, Noticias 7. Además, el Contralor Mauricio Torres asumió oficialmente la presidencia de la Función de Transparencia y Control Social. En ese sentido, aseguró que se prepara un proyecto de ley enfocado a la lucha contra la corrupción. Aquí se propondrá el cambio para que expertos realicen auditorías forenses e informáticas y así los indicios de responsabilidad penal sean una prueba en la investigación que realiza la Fiscalía en casos de corrupción. Como función de transparencia y control social tenemos la capacidad legislativa, por lo tanto no hace falta el auspicio de ninguna bancada, nosotros podemos enviarla directamente como función del Estado. En el caso concreto de Contraloría, nosotros en esta ley vamos a implementar lo que son los niveles de auditoría. Esa auditoría forense lo que determina es que las personas que realizan el examen sean expertos en auditoría forense, o sea, expertos en el tema de detectar dónde y cómo se produjo digamos en este caso, el delito, suponiendo de peculado. Este equipo forense, al determinar cómo se produjo este indicio de delito, vamos a aportar con verdaderas evidencias y al ser realizado por un experto en forense, ya no solo se convierte en un indicio de penal, sino inclusive en un medio de prueba para el fiscal o juez.
Ahora veamos de qué se trata el proyecto de ley de recuperación de activos de origen ilícito y transparencia en la contratación pública, que fue entregado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional con carácter económico urgente. Para entender el nuevo proyecto de ley debemos comprender un aspecto inicial, la extinción de dominios, lo que significa mecanismo legal para privar a las personas de la propiedad sobre los bienes que han sido obtenidos a través de actividades ilícitas. La iniciativa legal tiene el fin de despojar a los criminales de los beneficios económicos que obtuvieron como resultado de actividades como narcotráfico o lavado de activos. Para ello, tras una sentencia judicial en la que se declare la extinción del dominio, los activos confiscados se convierten en propiedad del Estado y se utilizarán tanto para resarcir a las víctimas como para fines sociales. El proyecto hace reformas a 7 leyes. Entre las más conocidas están la Ley de Extinción de Dominio, el COIP, el Sistema de Contratación Pública y la Ley de Fabricación y Tenencia de Armas. Por ejemplo, se plantea que el 90% de la monetización que adquiera el Estado será destinado a inversión en programas de desarrollo infantil, solventar y atender desastres y fenómenos naturales, ejecución de proyectos de desarrollo económico, social, deportivo o cultural y otras acciones que sean determinadas por el Ministerio de Economía, mientras que el 10% restante será remitido a la modernización de la Fiscalía. Además, maquinaria y vehículos decomisados podrán emplearse en remediación ambiental o prevención de riesgos. Y como disposición general, todas las armas que fuesen incautadas, confiscadas o decomisadas en delito flagrante serán destinadas a la Policía Nacional o a las Fuerzas Armadas para seguridad interna. Pero hay otro aspecto que aborda el proyecto de ley y es la contratación pública. Allí se propone la creación de observatorios ciudadanos permanentes por grupos de personas que no tengan conflictos de interés. También se dispone un máximo de 210 días como plazo para la ejecución de una obra de emergencia y de 365 desde la suscripción del contrato si afecta a servicios estratégicos o servicios públicos. Este proyecto de ley ya fue remitido a la Asamblea Nacional y en 30 días como máximo deberá ser tramitado por el Legislativo para su aprobación o archivo. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. La bancada oficialista del Parlamento propondrá que el incremento del IVA que se incluye en el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo exceptúe a ciertos sectores de la economía, mientras otras bancadas también dan sus posturas. El Legislativo tiene en sus manos su aprobación para que, de dar vía libre, entre en vigencia el próximo 1 de marzo. Desde este miércoles 17 de enero, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional se declarará en sesión permanente para tratar el proyecto de ley que busca incrementar la tarifa del valor agregado IVA en 3 puntos porcentuales, es decir, del 12 al 15% para enfrentar el conflicto armado interno, según el Ejecutivo. Este lunes 15 de enero, la comisión presidida por la asambleísta Valentina Centeno del oficialismo abocó conocimiento. Desde su bancada, ven a la medida con mucho optimismo. Por supuesto que la ley es perfectible, por supuesto que no está escrita en piedra de que sí que debemos solamente hacer esto, pero ya el gobierno nacional ha comenzado a tomar medidas antes de lanzar esta ley. Por su lado, la Revolución Ciudadana propone 3 medidas en lugar del incremento del IVA. Una de ellas, retomar el 5% a la salida de divisas. De igual manera, un impuesto a las grandes fortunas sobre $1 millón, un impuesto excepcional del 5% a las utilidades de las bancas, las telefónicas y las farmacéuticas. Hay otras bancadas que opinan que debe ser temporal. Si hay una posición temporal, nosotros vamos a apoyar. Caso contrario, no vamos a apoyar porque nosotros estamos en contra de los impuestos. ¿Cuándo empezó a armarse la criminalidad y los grandes carteles en el Ecuador? No se sabe cuándo se va a terminar. Sí es cierto que tendremos que buscar una alternativa para que esto tal vez no sea permanente, pero también es cierto es que lo necesitamos ahora. Y con ello, el oficialismo también llegaría con propuestas. Pero podemos conversar al respecto, es decir, ¿por qué no integrar a ciertos sectores para que estén en la excepción? Hay un sector que está afectado por 60 días, sector turístico, sector de la cultura, el sector de las diversiones que ya no pueden abrir en las noches. Nosotros podríamos dar otras alternativas. No podemos irnos, repito, contra los que menos tienen, no podemos afectar a los que ya han sido afectados durante años. Según el proyecto de ley, el aumento del IVA generaría un incremento en la recaudación tributaria de $1.306 millones anuales. Este año sería la excepción, pues de aprobarse, la norma entraría en vigencia el 1 de marzo, con lo que se recaudaría $1.071 millones. Andrea Orbe, Noticias 7.
Y Ecuador busca fomentar nuevas alianzas estratégicas y comerciales en el Foro Económico Mundial 2024 que se efectúa en Davos, Suiza. El país inició la jornada con la confirmación de una inversión de más de 150 millones de dólares por parte de empresas que se van a expandir en el territorio. Esto según lo anunció la ministra de Producción, Sonsoles García, a Noticias 7. La presencia de Ecuador en Davos, Suiza, ya genera frutos, pues se arrancó con reuniones bilaterales con autoridades de otros países, como Arabia Saudita. Así lo explica la ministra de Producción, Sonsoles García. Ven con muy buenos ojos todo lo que el presidente Noboa está haciendo en términos de seguridad. Están viendo con muy buenos ojos la ley que contempla zonas francas como punto de atracción. Ellos tienen 2 vías de inversiones que quieren explorar con Ecuador, que es la inversión pública a través de su agencia de inversiones para proyectos de energía y proyectos de minería. Además, señala que se está organizando una reunión para poder traer una delegación de empresarios privados de Arabia Saudita a Ecuador. Con la finalidad de que ellos hagan inversión en proyectos, pueden ser de energía y en proyectos privados de agroindustria. Están muy interesados en rosas, están interesados en bananas, están interesados en camarón y en cacao. Así también la ministra García cuenta que se reunió con los representantes de 2 empresas que actualmente ya se encuentran en el país y se concretó una nueva inversión. Una en el sector portuario y otra en el sector de bebidas, donde se va a invertir más de 150 millones en el próximo año. Con las medidas que el presidente está adoptando en términos de seguridad, consideran que es propicio darle ese voto de confianza al país. Acciones que se articulan al Plan Fénix, pues se convierte en un pilar fundamental para la atracción de inversiones. Todos los cuerpos normativos que se han mandado en materia económica urgente por parte del Ejecutivo al Legislativo son parte de una estrategia que nos va a permitir al país no solamente combatir la inseguridad y combatir a las organizaciones transnacionales delictivas, sino también proveer un ecosistema necesario para las inversiones. El Foro Económico Mundial finaliza este viernes 19 de enero y participan más de 100 gobiernos de todo el mundo, organizaciones internacionales, empresas y líderes de la sociedad civil. El primer mandatario, Daniel Noboa, tenía previsto asistir, sin embargo, suspendió su participación tras el conflicto interno que vive Ecuador. En la delegación que representa al país en Suiza, además de la ministra de Producción, está la canciller Gabriela Sommerfeld, entre otras autoridades. Olga Velasco, Noticias 7. Donald Trump arrasó en las votaciones preliminares del Partido Republicano en el inicio de la carrera por llegar a la Casa Blanca en noviembre próximo. El magnate ya se perfila como el principal contendor del actual mandatario Joe Biden. Con el 51% de los votos y una amplia ventaja sobre sus rivales, el expresidente norteamericano y precandidato presidencial Donald Trump arrasó en las votaciones preliminares del Partido Republicano rumbo a la Casa Blanca, que iniciaron oficialmente en Iowa el lunes. Bueno, quiero darles las gracias. Este ha sido un periodo singular y quiero agradecerle a la gente maravillosa de Iowa. Este estado, según los analistas, es fundamental para las aspiraciones de los precandidatos, pues la victoria da un impulso a su campaña, atrae apoyo económico de los donantes del partido y una mayor exposición mediática que podría influir en el apoyo de otros estados. Vamos a cerrar la frontera porque en este momento tenemos una invasión de millones y millones de personas que están ingresando al país y saben que vienen de cárceles, algunos vienen de manicomios. Los están tirando a nuestro país y hay muchos terroristas que están viniendo. Los principales rivales de Trump son el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y la embajadora Nikki Haley, quienes en esta primera ronda obtuvieron el 21 y 19% de apoyo respectivamente. Así, el empresario de 77 años, sobre el que pesan 4 inculpaciones penales, se afianzó como el gran favorito del Partido Republicano para la contienda con el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que en principio sería el candidato de los demócratas para los comicios del próximo 5 de noviembre. Miriam Zambrano, Noticias 7. Un nuevo presunto caso de corrupción involucra a un uniformado de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito. La entidad aseguró que ya investiga este hecho, mientras tanto el alcalde Pavel Muñoz
dijo que depurará a los malos funcionarios. Apenas 15 días del 2024 y la Agencia Metropolitana de Tránsito en Quito da nuevamente de qué hablar. Primero fue el supuesto robo de un vehículo donde habrían participado uniformados y eso aún está en investigación. Y ahora este video que se ha viralizado en redes sociales. En el clip se ve a un motorizado que, según la persona que grabó, estaría recibiendo una coima, escúchelo bien, por transferencia bancaria. Sobre esto la entidad ya está realizando las respectivas investigaciones para determinar si hubo o no soborno. Informamos a la ciudadanía que este hecho ha sido elevado a asuntos internos de la institución para que se proceda con la investigación pertinente. A la par, la AMT informó que las investigaciones sobre otros casos de corrupción ya tienen resultados, como por ejemplo este hecho que fue grabado por ciudadanos. Aquí se ve a un vehículo de la entidad, en su interior, un agente y un hombre quien le da lo que sería dinero y a cambio el uniformado le devuelve sus papeles. Tras realizar el debido proceso, la entidad resolvió dar de baja al agente de tránsito. Los escándalos alrededor de la AMT provocaron la reacción del propio alcalde capitalino Pavel Muñoz, quien aseguró que depurará a los funcionarios que se vean involucrados en estos actos, pues dice que recibió la institución con una reputación totalmente destrozada. Estoy entrando con absolutamente toda la fuerza y contundencia a la Agencia Metropolitana de Tránsito, porque no voy a permitir que unos pocos funcionarios corruptos que de alguna u otra manera han logrado penetrar con esos vicios de la institución empañen a una institución de esas características. Y aquellas manzanas podridas tienen que salir de la institución. Recuerde que las denuncias de corrupción e irregularidades puede hacerlas en línea escaneando un código QR que está habilitado en las redes sociales de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Edison Saavedra, Noticias 7. Dos delincuentes intentaron robar un cajero automático en la provincia del Carchi. Para ello utilizaron una piedra con el fin de romper el artefacto. Sin embargo, no lo lograron. Vamos a ver la nota. Este es el momento en que 3 individuos de nacionalidad extranjera caminan por las calles en el cantón Montúfar en horas de la madrugada en pleno toque de queda. Ellos, en actitud sospechosa, se acercan a un cajero y parece que intentan sacar dinero. Sin embargo, otro sujeto de manera violenta golpea con algo contundente el cajero para tratar de robar. La detención de 2 ciudadanos nacionalidad venezolana, quienes en la ciudad de San Gabriel, en uno de los cajeros, intentaron a horas de la madrugada dañar la seguridad, destruir la pantalla con objetos contundentes con la finalidad de llevarse el dinero. Las cámaras de seguridad registraron todos los movimientos de los sospechosos y sus rostros quedaron grabados, razón por la cual la policía inició una investigación hasta dar con el domicilio de estos sujetos, donde fueron detenidos. De acuerdo a las primeras investigaciones, los individuos no tenían antecedentes penales, sin embargo, son investigados por este intento de robo y agresión a un bien privado. Inmediatamente se activaron las unidades de inteligencia, servicio urbano, y logramos en horas del mediodía ingresar a uno de los domicilios donde pasaban estos 2 ciudadanos, logrando la detención. Por el momento los extranjeros fueron detenidos y pasarán un rato en la cárcel y no vuelvan a delinquir en las calles. Y presta atención porque el Ministerio de Educación ratifica que se mantiene la suspensión de clases presenciales en todo el territorio nacional. El comunicado oficial de esta cartera de Estado dice que los estudiantes mantendrán la no presencialidad hasta el miércoles 17 de enero en todos los establecimientos educativos fiscales, fiscocomisionales, municipales y particulares del país, así como la modalidad de teletrabajo para todo el personal que labora en las instituciones educativas. El paso vehicular en la vía Aloac-Santo Domingo fue restablecido. Recordemos que estuvo cerrada por casi 15 días debido a varios deslizamientos. Sin embargo, la circulación estará cerrada en las noches. Hasta el kilómetro 83 de la vía Aloac-Santo Domingo llegaron autoridades provinciales para habilitar el paso vehicular controlado durante la tarde de este lunes 15 de enero. Esto luego de que casi por 15 días esta vía haya presentado cierres continuos por el deslizamiento de rocas en este kilómetro, el cual según autoridades se ha tornado conflictivo durante los últimos días. Vemos todavía que la montaña está frágil. Es por ello que en la noche no va a haber paso absolutamente para ningún
ningún vehículo porque vamos a precautelar la vida de nuestros usuarios. 5 volquetas se utilizaron para reaperturar este kilómetro en la estatal. Sin embargo, según expertos a cargo, la situación empeora con cada lluvia, debido al material rocoso que hay en el lugar, el cual se desprende por las condiciones climáticas. Y este material fue evacuado a sectores específicos y estamos igual al pendiente de que por las condiciones climatológicas no se siga desprendiendo el material desde lo alto de la montaña. El paso fue habilitado de manera controlada, por lo cual personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador llegó hasta el lugar para cumplir con las especificaciones de las autoridades. Se habilitará la vía en coordinación. No todo el paso está habilitado, solo está un carril. Entonces hagan conciencia de eso y ténganos un poquito de paciencia. Conductores se mostraron expectantes de no registrar inconvenientes durante los próximos días para evitar que esta vía vuelva a estar inhabilitada en su totalidad. La necesidad obliga a nosotros a arriesgar a nuestros puntos de trabajo. Igual para donde que yo voy para acá arriba, para la antigua vía Quito. Hay bastantes derrumbes. Autoridades recomendaron a la ciudadanía tomar rutas alternas en caso de tener la oportunidad y acogerse a las medidas de seguridad que se indiquen desde el GAD provincial. Esto con la finalidad de prevenir accidentes que dejen pérdidas que lamentar. Paola Roldán prepara una cápsula de tiempo para su hijo. Esto mientras espera que la Corte Constitucional se pronuncie ante su pedido de legalizar la eutanasia en Ecuador y poner fin a su sufrimiento. Veamos. Una cápsula del tiempo con sus memorias, con las primeras memorias de su hijo Oliver y otras para momentos importantes de su vida. Así es como planea Paola Roldán acompañar y despedirse de su hijo. En su cuenta de X compartió el proceso de la creación de la tipografía con la que escribió las cartas para su pequeño. Una familiar de Roldán tomó un diario antiguo de ella y estudiando palabra por palabra pudieron sacar este alfabeto. Junto con el video, compartió un mensaje donde dice: ha sido difícil pensar en un símbolo para cada uno de estos momentos, sobre todo porque no sé qué le vaya a gustar o en qué se vaya a convertir mi hijo. No he querido que estos regalos se conviertan en un dictamen de lo que yo he querido para él, sino que cada vez le ofrezcan más libertad. Recordemos que Paola Roldán fue diagnosticada con ELA, esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad degenerativa que la mantiene conectada a un respirador, con movilidad limitada y no tiene cura. Roldán se convirtió en el símbolo de lucha por la legalización de la eutanasia en Ecuador. Su caso tomó fuerza en noviembre del 2023 tras su pedido a la Corte Constitucional para la legalización de esta práctica. Han pasado casi 2 meses y aún no han tenido una respuesta, según su equipo de abogados. La Corte fue sensible al aceptar el trámite pronto, a llamar a la audiencia pronto, y creemos que va a ser sensible también resolviendo pronto. En el caso de Paola, la muerte es inminente, cercana, tiene certeza de que va a pasar y está sufriendo. Según la explicación de Simmons, las demandas de inconstitucionalidad de norma no tienen plazos, es decir, que la Corte Constitucional podrá hacerlo bajo sus propios tiempos. Manuela Bedón, Noticias 7.